¿Qué tal amigos y amigas? En el Evangelio de este domingo leemos el texto que sigue al relato de los discípulos de Emaús y nos presenta el momento en el cual los discípulos regresan a Jerusalén para contarle a los demás que el Señor se les había presentado en el camino y que lo reconocieron al partir el pan. Dice el Evangelio que el Señor se apareció en medio de ellos y los saludó deseándoles la paz. Me llama poderosamente la atención que los discípulos no logran creer y confiar en su Señor debido al miedo y a la alegría. El texto dice que fruto del miedo no lograban reconocer a su Señor y por contradictorio que parezca, la alegría de tener al resucitado en medio de ellos no ayudó porque se les hizo aún muy difícil creer. Pareciera que el Evangelio de San Lucas quiere despejar todas las dudas, sea por el temor o la alegría, y nos dice que el Señor les mostró sus manos y sus pies y comió delante de ellos. Estas acciones dieron resultado porque finalmente los discípulos comprenden las Escrituras. Se les abrió la inteligencia y ahora recuerdan que Jesús les había anunciado los acontecimientos de su muerte y resurrección para que ellos, sus discípulos, se conviertan en testigos capaces de predicar la conversión para el perdón de los pecados. De este Evangelio deseo resaltar unos detalles que nos ayuden para nuestra reflexión. Los discípulos de Emaús, texto que precede al Evangelio que hoy meditamos, van en el camino platicando lo sucedido. Tristeza y desesperanza avanzan junto a ellos en cada paso. Y en ese momento, donde no entienden y tienen más preguntas que respuestas, aparece su Señor para acompañarles y darles ánimo. Ese camino de ida con tristeza y de regreso con alegría parece presentarse ante nosotros y golpear nuestro día a día. Recuerdan que en ocasiones se nos dice que no debemos buscar a Dios solamente en los momentos difíciles, pues en parte tienen razón los que predican esta sentencia. Digo en parte, porque a Dios debemos buscarlo en las alegrías y con mucha más fuerza en los momentos difíciles. Lo paradójico es que el Señor se presenta en nuestra historia cuando Él considera oportuno y no cuando nosotros reclamamos su presencia. El Señor se presenta a veces en la entrada triunfal con risas y aplausos y también en el camino hacia el Calvario. Vaya insolencia pensar que el Señor nos abandona o desoye nuestras plegarias y acciones de gracias. Cuando nosotros alzamos la voz para que llegue a sus oídos, su presencia ya está de nuestro lado. Deseo hacer énfasis en que la iniciativa es de Dios, porque sea que estemos en camino o encerrados en una habitación, su presencia irrumpe verdaderamente para desearnos la paz. Y lo hace de tal forma que no deja espacios para el temor o la incredulidad. Notemos la dificultad de los discípulos, quienes a pesar de entender que algo ha sucedido con su Señor, no terminan de comprender. Esta falta de comprensión no es una debilidad, sino una oportunidad para identificarnos con los discípulos. Nosotros también tenemos dudas, tenemos momentos de tristeza que apaga o esconde la presencia del resucitado. Lo cierto y fundamental de este Evangelio es que el Dios de la vida no nos abandona en nuestro camino, ni mucho menos nos priva de su presencia.